Moltes gràcies per haver vingut. Jo soc Ingrid Guardiola, soc la moderadora i secretària de la taula. Aniré prenent notes per les conclusions de demà. Tenim a Jordi Sans, tenim a Pepe Serra, tenim a Santiago Eraso. Només perquè sapigueu d'on venen, Jordi Sans m'ha dit que el presenti, m'ha dit que digui que és un usuari de la cultura, però a part d'això és consultor en patrimoni i museografia i treballa sobretot per una empresa, STOA, que es diu STOA, Patrimoni, Turisme i Museografia. Pepe Serra actualment és el director del MNAC, del Museu Nacional d'Art de Catalunya, va ser director del Museu Picasso, responsable de serveis culturals de la Fundació Caixa Catalunya, també va treballar al MACBA com a coordinador d'exposicions, etc. I Santiago Eraso, que es defineix com a bibliotecari, professor d'Història i gestor cultural, va ser molts anys director d'Art Telecu, també formava part de l'equip de continguts d'una publicació, fòrum de debat molt interessant que es diu Uni, Arte y Pensamiento, i actualment, des del 2015, per tant molt recentment, és director general d'Espais i Continguts Culturals de Madrid Destino, que és una societat anònima que va fundar el PP de serveis culturals i que gestiona 600.000 metres quadrats d'equipaments públics i que ara té la missió de reformar. Según los principios de comunicabilidad, lo haremos en castellano para entendernos, para entrar más a fondo en el debate. Perdonad por mi castellano, ya lo digo de antemano. Entonces, ellos presentarán 10 minutos cada uno su pequeña intervención y lo importante de esta sesión es el debate y espero que vosotros llevéis muchas preguntas en la mochila para poder hacerles. Jordi Sans, tú mateix. Hola, buen día, buenos días. Bueno, primero de todo agradecer a la organización de Interacció el haberme invitado y permitir que esté en este debate cuando seguramente mi sitio natural sería más entre el público. Pero bueno, dicho esto, planteando el debate, pensé que sería interesante plantear como 4 ideas o términos que están saliendo estos días en relación a Interacció, a los debates, a los textos que se han publicado y que se usan mucho a mí me generan como muchas dudas y parece que puede ser interesante compartir estas dudas con vosotros. La primera idea es la de cultura. Y, bueno, que nadie se asuste, no voy a abrir el debate de qué es cultura, pero sí que, bueno, desde todos los debates, diálogos, hemos usado la palabra cultura sistemáticamente y los discursos normalmente empezamos hablando todos de cultura y acabamos hablando de arte, de aplicación puntual, de reducir la idea de cultura en el caso de bellas artes, de música. Y claro, y en esta reducción de tomar la parte por el todo, claro, ya generamos como una especie de sesgo que a mi entender pues, deberíamos tenerlo en cuenta. Y además, ya no solo por la reducción o el saltar del general al particular, sino que acabamos identificándolo como si fuera lo mismo, transportando valores de uno a otro, de manera que la incuestionabilidad de la cultura o las culturas acaba bajando aguas abajo y entonces el arte se convierte en algo incuestionable, adopta absolutamente este sentido de el arte ya con la etiqueta ya le vale y a partir de aquí ya estamos justificados, ya podemos dedicarle nuestra atención. Y claro, si al tema del arte empezamos a buscar, cuando digo arte me refiero a lo que vemos en los centros que llevan la palabra arte en su nombre. Claro, si le damos vueltas a la idea de arte, claro, a lo mejor los valores que nos salen detrás, que nos ofrece, pues a lo mejor no son aquellos que nos gustaría desde las instituciones públicas emitir como discurso, ¿no? Entonces, claro, podríamos hablar de incluso una sensación de elitismo, de
de clase, de mercado, de valor económico. Hay muchos valores ahí detrás que no cuestionamos, estamos todo el rato dando por buenos porque el hecho de ser arte como escultura ya está, y que a lo mejor deberíamos bueno, pararnos a plantear. Además, si hacemos el ejercicio inverso y decimos, bueno, pues que el arte siempre ha aportado muchas cosas a las culturas. Claro, a estas alturas me parece que la aportación pues desde otros es bastante mínima, y desde otros sectores como por ejemplo la publicidad o otros ámbitos, esa influencia en lo que es la cultura o en lo que es crear valores, pues tiene mucha más influencia. Y bueno, en resumen, la idea esta de arte, que a lo mejor estaría bien tenerla un tiempo en cuarentena y plantearnos realmente si dentro nos lleva ya unos genes que a lo mejor ya en relación al tema de la gestión comunitaria y tal, sino ya dentro ya lleva unos genes que a lo mejor entran en contradicción o no encajan bien con el tema de la gestión comunitaria. Otro tema que también, otra idea que también me genera ciertas dudas y que también estamos repitiendo sistemáticamente, y esta mañana en el debate entre Berta Sureda y Jordi Sellas también ha salido sistemáticamente, es el tema de los públicos, ¿no? Y claro, hace unos días en el MUSAC se hicieron unas jornadas sobre comunicación digital en museos, donde Concha Rudá, la responsable de comunicación digital, no sé exactamente el cargo, pero exponía un poco las ideas planteadas, iniciadas en el Picasso y luego desarrolladas más ampliamente en el Museo Nacional, donde hacía referencia constantemente a términos como benchmarking, pero engagement, experiencia del visitante, fidelización, claro, toda una serie de términos que, claro, yo como visitante, de repente me sitúo, me siento pues, el cliente, ¿no? El consumidor de eso. Aunque luego los eufemismos utilizados sean público, visitante y todos los que nos podamos imaginar. Entonces, claro, la pregunta que a mí me surge es, entonces, ¿estaremos siempre condenados a ser la comunidad de público o podremos llegar algún día a ser la comunidad que realmente hace el museo? O sea, ¿estaremos siempre desde fuera aproximándonos o podremos realmente ponernos bueno, como comunidad que hace y no que visita, consume o como lo queráis llamar? Bueno, entonces, dicho esto, evidentemente sale el tercera idea clave, que además es como fundamental en estos días en interacción, que es el tema de la gestión comunitaria. Claro, cuando ya te imaginas participando, dices, bueno, eso para organizarlo, está el tema de la gestión comunitaria. Claro, en el fondo, lo que estamos acostumbrados, lo que se ha impuesto es la lógica de la gestión pública, de lo público, en el fondo lo comunitario es muy minoritario y no tenemos no tenemos la cultura de la gestión comunitaria, no es nuestra... No es nuestro ADN, no nos han enseñado en esa línea. Entonces, lo que sí que... Entonces, me parece como muy ambicioso a lo mejor saltar a la lógica de la gestión comunitaria y tal. Y a lo mejor hay algunos ejemplos de ya existentes que no se dice que son gestión comunitaria, que están funcionando y que respondrían más a una lógica de una gestión híbrida. Es una mezcla entre lo público, lo privado, lo comunitario y tal, y que están funcionando, evidentemente, de forma absolutamente cercada y intentando que no funcione o que dejen de funcionar así. Pero, por ejemplo, yo pienso en las escuelas públicas. Claro, las escuelas públicas, evidentemente, previa Ley Wert, LOMCE, había una comunidad educativa a nivel de centro donde se escogía todo, se escogía director, se escogía bueno, todas las decisiones clave y además lo formaban toda la comunidad
padres, personal administrativo, profesores. Claro, entonces a lo mejor a mí me genera la necesidad o la duda que cuando hablamos últimamente tanto de gestión comunitaria, a lo mejor dejar un poco tranquilos a los que hacen una apuesta radical y ya están funcionando, y Ateneos y tal, como espacios de gestión comunitaria paradigmáticos, y a lo mejor hay otros espacios donde ahí eso se apunta, no se llama así, entonces no merece tal atención, ni tal protección, ni tal ayuda, ni tal apoyo. Y bueno, ya por último, todo esto, claro, nos lo encontramos dentro de las instituciones, en nuestro caso, pues en el tema más de patrimonio, arte. Claro, entonces la pregunta, o sea, una vez visto el qué, que sería el arte, el quién, que sería el público, la comunidad, y el cómo, que sería esta gestión, claro, en las instituciones, especialmente hemos visto mucho en los museos, especialmente de arte, que hay un sistemático cambio de direcciones / tribunales que se van permutando y van circulando de lado a lado, cuando el qué, el quién, el cómo no son temas, eso no es tema. La pregunta es si todo esto cabe preguntárselo en esta institución, que ese tema es fundacional, es decir, es la esencia de esa institución. Y bueno, hasta aquí ahora dejo que hablen ellos, que a eso hemos venido. Paso. Bueno, gracias. Yo también agradecer a Interacción la invitación y a Jordi y a Santi la mesa. Yo antes, hablando con Ingrid, decía que podíamos entrar en el debate directamente, que a mí no me hacía falta tampoco hacer una introducción, pero en todo caso la haré. Comparto muchas de las cosas que ha dicho Jordi para cogerlo desde otro lugar, que es directamente desde un museo monstruo enciclopédico que ocupa 50.000 metros cuadrados, guarda 300.000 obras de arte y tiene 300 personas que entran y salen cada día allí dentro, 3 administraciones públicas, un patronato con 25 personas que las ves una vez al año y más o menos 270 proyectos en curso, unos con un vecino que vive debajo del museo, otros con una asociación de Olot y otros con el Museo de Arte de Chicago. Y por tanto la multidimensión es una cosa tremenda. Yo quería cogerlo, insisto, desde la institución museo como un ejemplo de lo que decía Jordi. Yo creo que el gran tema es este que habéis planteado. Yo no lo llamo gestión comunitaria porque ni soy experto ni lo conozco, y en cambio sí me interesan mucho las experiencias que sin llamarse así empiezan a pasar y muy modestamente hacen algún agujero en esta estructura de los museos, ¿no? Muy rápido. Yo creo que los museos han cambiado más en 15 años que en 200. Siempre lo digo, pero es que estoy convencido. Se crearon en un contexto, no sé, que es el de los principios de la Ilustración, ¿no? Preservamos el patrimonio, lo identificamos, lo clasificamos y lo publicamos. Y afortunadamente, en los últimos, cada uno pone una fecha diferente, 25, 30, 50, si estamos en Inglaterra son 50, si estamos aquí igual son 25, pero la transformación, pues, de la sociedad y el acceso a lo público y la sofisticación de lo público y de la sociedad les exige otro tipo de cosas. Y algunos llevamos muchos años hablando del museo como un espacio de participación y no de consumo, como un lugar de debate, como un lugar crítico, como un lugar de encuentro, donde el visitante ya no puede ser alguien pasivo que se pasea y, digamos, circula disciplinadamente por una ruta que le ha establecido alguien desde su despacho, que se ha hecho una pregunta a sí mismo que solo le interesa a él. El visitante es alguien que llega con preguntas propias, que debería salir con otras. Es decir, es un discurso que yo creo que ya está muy instalado, no lo voy a repetir, muy crítico con el sistema convencional, con el museo, si queréis, del 19, y que plantea una serie de exigencias. Luego, hoy leí en el periódico a alguien que decía entre la teoría y la práctica están las circunstancias. Bueno, las circunstancias no se pueden obviar, la esencia de las instituciones, cómo han sido creadas. Yo en el caso de los museos creo que es lo fundamental. A mí lo que me preocupa, nosotros hicimos un proyecto estratégico en el año 2012
que afortunadamente lo escribimos en el 12, pues si no parecería que nos apuntamos a no sé qué carro, que el título era «El museo será social o no será». Entonces, yo creo que la gran discusión en el museo justamente es su legitimidad social, ¿no? La legitimidad que tiene una biblioteca, la centralidad, el uso intensivo del museo. Y esto significa entender, que yo al menos esto lo tengo muy claro, que el monopolio del conocimiento, del discurso, incluso sobre las cosas que el museo, vamos a decir, tiene, no en propiedad, sino en discustodia, ese ya ha desaparecido. Esto es un gran logro, ¿eh? Cualquiera puede generar discurso, discusión, opinión, contenido sobre todo lo que tienen los museos. Y afortunadamente esto es un paso adelante enorme. Después, cómo el museo se transforma y aplica esto, porque al final lo que deberíamos conseguir con proyectos de este tipo es transformar estas instituciones. Yo apunto dos temas críticos y los vivo a diario. Uno es el gobierno, ¿eh? Hay un tema crítico que es el gobierno de estas instituciones. Tenemos un sistema, en catalán se llama gobernanza, que se entiende mejor. No sé si gobernanza en castellano es el gobierno, en todo caso, el ejercicio de gobierno de estas instituciones responde a unos parámetros que son obsoletos, de representatividad institucional y política, o a veces empresarial, o a veces quizás sí que hay algún punto de representación social, pero en todo caso los museos intentan afrontar unos retos y unas misiones completamente diferentes a las que su órgano de gobierno representa. Nuestros órganos de gobierno hablan de cifras, básicamente de ingreso, y de personas, número de personas. Que después tiene un reflejo en los medios. Tampoco nuestros medios, de momento, tienen la capacidad de preguntar por cuestiones un poco más complejas. Gracias, Santi. Por tanto, yo apunto solo órganos de gobierno. La transformación de la estructura de gobierno de estos sitios es básica. La segunda es que en el tema de la gestión comunitaria a veces la presentación del tema es siempre como una confrontación, es o esto o lo otro. Yo en esto nunca he estado de acuerdo, ni en el museo con la gestión comunitaria ni con nada. Yo creo que el museo cada vez más es un espacio, por esto he empezado antes así, multidimensiones, esto y lo otro. Por ejemplo, en el caso del Museo Nacional, pues no sé, que guarda, pues esto, de momento la colección, digamos que objetivamente más importante de pintura mural románica del mundo, pues tiene unas misiones asignadas pues de conservación y de investigación, científicas y tal, que son y deben ser compatibles con otras que son de otro tipo. Nuevas narrativas, nuevos relatos, que el relato se genere fuera, que la gente use el museo para su propio provecho, son cosas que debían pasar a la vez. Igual que yo me he discutido mucho con algunos colegas, me decían, esto es banal. No, esto no es banal. Se puede hacer un congreso especializado y podemos tener, como tenemos, pues no sé, siempre cito el mismo ejemplo porque funciona muy bien, una comunidad de gente de Ecuador que usa el museo para reunirse. De vez en cuando entran a las salas, pero poco. Pero en cambio participan porque es un edificio público y lo usan, porque lo tienen cerca y además les sirve de mecanismo, si queréis, incluso de integración. No sé. He dibujado los dos extremos del arco de posibilidades que el museo tiene que afrontar. Entonces, esta multidimensión me parece muy importante y me parece que la cuestión es si el museo tiene sentido o no tiene sentido. Y yo creo que los museos más que nunca están en este debate crítico sobre cuál es su sentido. Desde luego, tenemos un problema grave en el gobierno y después tenemos otro problema dentro del propio museo. Las estructuras de los museos son estructuras profesionales en resistirse al cambio. Son expertos en anticambio. De manera que lo más difícil es la propia institución. Los museos tenemos, por ejemplo, grandísimos expertos y es un placer y es un lujo, pero hay una confusión enorme, por ejemplo, entre la universidad y el museo. El museo no es el lugar para investigar durante 15 años, pues no sé, la composición química de las pinturas murales y luego publicarlas en una revista especializada. En los museos se puede tener una reunión de 5 horas con un equipo y la palabra visitante no sale la palabra. Es mi equipo, mi investigación, mi libro, mi cosa. Entonces, hay un proceso muy paradójico que a mí yo siempre intento como chillar, porque si no, no se oye, que es el proceso de transformación de los museos desde dentro necesita la ayuda de fuera. Y curiosamente, los cambios, por ejemplo, nosotros lo intentamos en el Picasso, aquí está Alex. Yo me acuerdo muy bien, no sé qué año era, que les dijimos a los conservadores del Museo Picasso que entraba un residente que trabajaba en Wikipedia. Bueno, yo tuve unos cuantos mensajes formales de queja, formales, con un email exigiéndome explicaciones, incluso, bueno, si esto era una cosa grave, que había que hablar con la prensa porque había un tipo de Wikipedia sentado en un despacho escribiendo sobre la colección. Esto se hace muy poco, ahora ya no hay... Pero esto, y me parece que era el primer residente en España, no estoy seguro, pero yo diría que éramos los primeros. Luego, claro, Alex escribió un texto sobre las meninas,
Luego lo enviamos a corregir a los conservadores, cambiaron una coma y me parece que una fecha. Y luego este texto apareció al cabo de muy poco traducido a más idiomas de los que nunca nosotros habíamos tenido un texto traducido en nuestra vida, que teníamos allí el catalán, el castellano, el inglés, ¿no? Es decir, lo explico un poco porque yo creo que el proceso de transformación de los museos necesita de esto, pero también necesita de unas ciertas dosis, no diré de pragmatismo, pero sí de complicidad y de delimitación. A veces cuando hablamos de gestión comunitaria yo luego pido proyectos, pido cuestiones concretas y me piden cosas que yo ni tengo la capacidad de hacer. En cambio, otras han funcionado. Yo traía aquí también, en el museo hay artistas residentes y estos artistas con una escuela comenzarían un proyecto y se expone. O ahora, por ejemplo, en el museo hay una exposición que han hecho unos alumnos de EINA. Bueno, pues es gente que está empezando a generar discursos y a usar las colecciones y también a usar los espacios públicos bastante libremente. Es verdad, les ponemos un horario, es verdad, les fijamos el presupuesto, es verdad, nos piden tirar el techo y no les dejamos, es verdad. Hay uno que nos pide, no sé, poner del revés el románico, tampoco le dejamos, pero hay algunas cosas que sí les dejamos hacer. Y empiezan a pasar. El ejemplo de los residentes es bueno, el de los estudiantes es bueno. Luego el museo empieza a ser un espacio público para hacer otras cosas. Por ejemplo, ahora es un museo el nuestro donde continuamente hay práctica artística. Los que copiaban cosas las copian en directo, los que hacen sketching los hacen allí, los que hacen grabado, porque como hay mucho espacio podemos cerrar salas, incluso las clases, la típica clase de historia del arte sobre arte gótico se hace dentro de la sala. Bueno, solo pongo ejemplos en el sentido de que yo creo que hay una cuestión muy de multidimensión y que el enfrentamiento es o es así o es así, me parece ingenuo. Yo no le pongo límites. Había una pregunta por aquí que me hacíais de los límites de la gestión comunitaria. Límites no le pongo, pero encuentro muchos, sin que yo se los haya puesto. Están. Entonces, me gusta el modelo americano del start small. Hagamos cosas que salgan bien, transformen el museo, demuestren que es valor añadido, demuestren que tiene sentido, que socialmente es un retorno claro y abramos el museo. El tema del gobierno es clave. Yo creo que es absolutamente clave. Y luego hay otro tema más de fondo. Si hablamos de museos, de arte, de cultura, que estoy también de acuerdo contigo, que al final la legitimidad hay que ganarla, la palabra empieza a no tener sentido, tenemos un problema de centralidad. Cuando hablamos de defender un cierto modelo de sociedad, está la sanidad, está la educación, que no hay ninguna duda, la cultura nunca sale en la tripleta. Entonces, esto no lo hemos conseguido. Yo creo que los museos aquí nos hemos equivocado. Y los museos y el sector cultural en general no ha conseguido que sea la sociedad la que pida por ellos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de la pequeña biblioteca que estaba en la plaza Sant Just i Pastor en Barcelona, que no sé si tenía 8 sillas, yo como vivía al lado, y la cerraron y los vecinos cortaron la Vía Laietana de la misma tarde. Y cuando cierras un museo nadie corta nada. Y esto es culpa del museo. Y el museo se ha pasado unos cuantos años pues, repeliendo gente. Un solo discurso, orden alfabético, orden cronológico, uno para todos. Esto ha saltado por los aires, está claro. No hay un público, hay muchos públicos. La frase es de Manolo, ¿no? El público son 1 millón de minorías. Bueno, esto es complejo. Entonces, contra una realidad muy compleja, también soluciones complejas. Hay algunas que son simplistas. Hoy hablaban con mucho acierto del tema de las comunidades. También, ojo, nuestro museo trabaja con centenares de comunidades, pero ni la suma de las comunidades es igual al público. No es verdad. No es verdad. Y esto yo en el Picasso, que era un terreno muy acotado, lo pudimos... Es decir, en el Born hay un número de comunidades enorme y cuando lo cuadras con el censo, que lo puedes tener exacto, el 40, el 50, el 60% de los vecinos no están en ninguna comunidad tampoco. Entonces, el museo para un colectivo especializado en arte contemporáneo, que lo quiere leer, sí, pero la señora María y el señor Ramón, que tienen una mercería debajo del museo, también. Y a estos, de momento, no sabemos quién los representa. Entonces, me refiero que la aproximación debería ser más compleja. Hay que transformar el órgano de gobierno de los museos, si no es muy difícil. Yo, si queréis, luego os cuento mi patronato quién está. Y yo creo que hemos desaprovechado una crisis para hacerlo, que es la del MACBA, y yo lo he pedido y lo he dicho públicamente, que no es un tema del MACBA, es un tema del MENAC, es un tema de todos los museos. Por lo tanto, más complejidad, 2, órgano y 3, yo creo que los museos lo están haciendo. También, ojo, porque se nos piden otras cosas. A veces me hace gracia en otro foro, en otra discusión, qué referentes se nos piden, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Museo Nacional ha entrado en un grupo que cuesta mucho entrar, hemos tardado 3 años en entrar, que se llama BISO, que es un poco los 40, 50 museos de referencia del mundo. Entonces nos sentamos en una mesa y en la mesa está el Louvre, el Metropolitan, españoles solo hay el Prado y Reina Sofía, y la lista que queráis, la podéis imaginar. Allí se habla de otra cosa también.
Y se habla de este reto y se habla del engagement mucho. Los americanos lideran el debate y lo del engagement les preocupa muchísimo. Pero también de otras cuestiones. Hay una gran presión sobre la excelencia, una gran presión sobre la digitalización y las colecciones online, una gran presión sobre la circulación internacional de las obras. Entonces, al final, lo de la visión global es importante. Lo que pasa es que estamos en un extremo, yo creo, malo. El museo necesita reventarse y vaya, yo incluso digo que o hacemos movimientos muy radicales y muy, vamos a decir, artísticamente violentos o no pasa nada. Al Menac le das una patada en el ojo y no se mueve. La tienes que dar en otro sitio, que duele más. Y entonces, hoy es un pequeño chillido, tampoco nada. ¿No? Hay que ser muy radical para que las cosas se transformen. Y se necesitan cosas. Hay un artículo magnífico de Jordi que yo recomiendo porque él no lo hará, que nunca sé de qué año es, pero que se titula Devolvednos los museos. Que en el museo se usa como elemento de discusión, pero con los propios equipos, que tienen su propia visión sobre esto. Por lo tanto, yo diría mucha autocrítica por el museo. El museo necesita mucho cambio. Creo que es desde dentro y creo que es metiendo comunidad dentro, haciendo proyectos, más que cuestionando la primera, ¿no? La enmienda a la totalidad, vamos de lunes a martes a volar esto por los aires, cuando también hay otras cosas en juego de otro tipo que sí que han costado mucho de construir, ¿no? He puesto el ejemplo de las 300.000 obras, pero no tanto por un tema de volumen, sino porque al final alguien se tiene que ocupar de estas cosas. Santi. Gracias. Bueno, ya os han comentado que yo acabo de llegar a Madrid a vivir, bueno, en fin, por una cuestión estrictamente personal, llegué a Madrid a vivir y, bueno, el equipo de Manuela Carmena me llamó para que pudiera dirigir Madrid Destino, que como sabéis es una sociedad anónima mercantil creada hace poco, hace unos años. Bueno, era la fusión de 3 empresas, de esas 3 sociedades públicas, fundamentalmente para convertir las instituciones municipales en bienes inmobiliarios y hacer de ellos un recurso, más que un derecho, un recurso económico. Yo vengo de varias experiencias anteriores. Inicialmente, lo más importante quizás, dirigí un centro de arte, un pequeño centro de arte que también fue aglutinado, en fin, subsumido en otro gran centro de arte también, el paradigma, digamos, de esta arquitectura inmobiliaria monumental en la que está secuestrada gran parte de la cultura y que tiene que ver, digamos, un poco con el reflejo de otras políticas inmobiliarias que en España han producido estas catástrofes que no son más que el principio de acumulación llevado hasta su última, en fin, su última expresión. De hecho, en fin, David Harvey, cuando habla de los espacios urbanos, lo dice con mucha claridad. Es decir, las ciudades necesitan competir unas con otras, multiplicar su capacidad de aceleración y, por lo tanto, seguir invirtiendo para seguir compitiendo y, por lo tanto, una rueda que no para y que produce los desastres que están produciendo. Aquella experiencia fue fantástica. De hecho, funcionaba prácticamente como una comunidad innombrable. Era una experiencia lateral que estaba en la periferia de una pequeña ciudad como San Sebastián, pero que consiguió aglutinar con mucho tiempo y con mucha paciencia, bueno, un cierto poso y una cierta relevancia en el panorama del arte contemporáneo europeo. Después intenté, un vano intento, en fin, un fracaso de construir un modelo de capital europea de la cultura de San Sebastián, que ganó precisamente a partir de unas reflexiones de un texto mío que están en mi página web, que se llama La burbuja cultural, un texto que escribí en el 2007, antes de que estallara realmente la burbuja. Ecología, economía y cultura, un nuevo trinomio social, reivindicando otros modelos de cultura y, por supuesto, planteando un modelo de capitalidad cultural que pasara por encima de las marcas, que pasara por encima de los eventos y que permitiera trabajar un proceso de larga duración, de 10 años, de asentamiento, que nos permitiera volver a pensar el ecosistema. Pero bueno, la realidad pudo con ella y ahora mismo la capital europea de la cultura pues va a ser parecida a las que han sido otras. Y ahí puedo, al éxito, digamos, de mi experiencia como director de Artelecus, sumar un fracaso como en cierto modo, el de la capital europea de la cultura, aunque me estén oyendo mis compañeros, me seguro que me matan, pero bueno.
Yo estaba felizmente prácticamente retirado de la vida profesional y me llamaron del ayuntamiento para gestionar esta inmensidad de miles de metros cuadrados, que son justo el espejo donde se refleja una ciudad que quiere parecerse a Barcelona también, ¿no? En fin, yo a veces digo, acabo de decirle a una compañera mía, a ver si no hay en Barcelona un festival de esos que atrae a miles de turistas que parece que se caen de los cantos, ¿no? ¿Sabes? Como si en Barcelona fuese una ciudad plana y los turistas se caen por los cantos porque no caben. Y entonces parece que Madrid se quiere parecer a Barcelona, no sé muy bien en ese sentido, quiero decir, en el sentido de atracción turística. Bueno, pues yo estoy dirigiendo, digamos, esta empresa y estoy tratando de darle la vuelta. La realidad es una realidad tan pétrea, es decir, tan poco movible, que estoy pensando en mi segundo fracaso profesional reciente, y además creo que inmediatamente, porque me temo que esto no va a dar para mucho, permitirme esta broma. Pero bueno, como estoy intentando, llevo 2 meses y medio, 3 meses, como estoy intentando desbordarme, a mí me gusta trabajar con el desbordamiento, pensar. En fin, no voy a mencionar la palabra utopía porque me van a llamar bolivariano o soviético, pero bueno, en fin, me gusta trabajar con un cierto desbordamiento y pensar en lo imposible y luego pues que dejarme atrapar por la realidad lo más tarde posible y, en fin, de lo imposible pues llegar a lo que acabamos siendo todos unos reformistas más o menos aceptables y tal. Pero bueno, me he permitido, por eso le he dicho a Ingrid que me ponga al final de esta intervención, introducir un poquito de humor, porque estoy tan apesadumbrado con la realidad que me ha caído de encima, que trabajo mucho con la ficción. Y entonces, hace poco, hace una semana exactamente, me pidieron en un encuentro que vivo en Matadero. Matadero, sabéis que es uno de los equipamientos de Madrid Destino, que tiene miles de metros cuadrados, todos para la cultura. Además es muy curioso porque los concejales de cultura, cuando llegan a una institución y se encuentran con un edificio enorme, por ejemplo ahora en Sevilla, que ha llegado un nuevo concejal del Partido Socialista a Sevilla y se encuentra con que tiene un edificio, la antigua artillería, todos son antiguas artillerías, antiguos mataderos, antiguas fábricas de no sé qué, enormes, tabacaleras, en fin, etcétera, y de repente llega ahí un concejal y dice, joder, esto para la cultura. Esto para la cultura. Y yo no he oído a ningún concejal decir, joder, esto que me ha caído a mí, ¿para qué? ¿Qué hago yo con esto? ¿No? Porque si hiciera esa pregunta, pues probablemente tendría respuestas polivalentes. Igual habría pues, una guardería, una escuela, un campo de fútbol, un campo de canicas, no habría nada, tirarían en una parte. En fin, no tengo ni idea, no sé, pero no, esto para la cultura, es como que la cultura lo tiene que llenar todo, ¿no? Y cuando realmente, en fin, ya veis lo que ha producido, ¿no? Entonces, en esa ficción me llamaron de Matadero, de unas jornadas que estaban organizando, que se llama La Cultura, el museo es una escuela, la gente de Pedagogías Invisibles, y que estaban trabajando con las ficciones políticas como posibilidad, que la ficción política te permite pensar otro mundo, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho, incluso la peor película de ciencia ficción me parece interesante porque de alguna manera te lleva a un lugar donde, bueno, te hace pensar en algunas claves que la realidad no te lo permite. Y entonces la ficción que ellos me proponían era la ONU recibe una comunicación de que va a haber una hecatombe, se prevé una hecatombe mundial ecológica y tienen que tomar una serie de medidas para que efectivamente esa hecatombe se retrase y, por lo tanto, intentar subsanar, digamos, los efectos secundarios de esa gran hecatombe. Y entonces la ONU toma una serie de medidas, entre las cuales está cerrar los museos del mundo porque son inútiles y gastan mucho dinero, son insostenibles, ecológicamente impresentables, y por lo tanto tienen que cerrar esos museos. Entonces la ONU llama a una serie de expertos, entre los cuales estoy yo. A mí me llaman a las 3 de la mañana diciendo, por favor, Santiago Eraso, usted es un experto en esto, denos ustedes soluciones para convencer a la ONU de que no haga esto, que esto es un disparate, porque los museos son muy importantes y tal. Y entonces escribí una ficción, permitirme, es una ficción radical, no me la creo ni yo, en fin, es como un sueño, pero en fin, irrealizable, por supuesto. Bueno, quién sabe, igual no, pero bueno, irrealizable. Y es verdad que ciertamente la ficción la empecé a escribir porque esto me ocurrió de verdad. Es decir, fue lo primero, a las pocas semanas de llegar a Madrid Destino. De hecho, empezaba así, es muy corta, la ficción. Desde que hace poco más de 3 meses asumí la Dirección General de Madrid Destino, una pesadilla recurrente
que a veces podía ser también un feliz sueño, me impide dormir con placidez. Esto es verdad que me ocurrió. Luego el resto de las que os voy a contar no, pero es verdad que me ocurrió esto. Esa especie de alucinación se desarrolla en una ciudad donde hay cientos de edificios culturales promovidos por las instituciones públicas, pensados con el objetivo de convertir aquella capital en marca internacional y destino de millones y millones de turistas en todo el mundo, especialmente, claro, los más adinerados procedentes de economías emergentes como China, Rusia, Arabia Saudí, Qatar, etc. Podría ser Madrid, pero en el sueño no aparece con nitidez, porque las imágenes se parecen bastante a las de cualquier otra ciudad que se proyecta en el mundo con la marca cultura, turismo y sobre todo negocio, porque además si veis Madrid Destino, si vais a la página web de Madrid Destino, Madrid Destino se llama literalmente así, Madrid Destino, cultura, turismo y negocio. A veces me recuerda a Bilbao, otras a Dubái, otras a Barcelona, algunas a Málaga, otras pienso que no es una ciudad, sino una forma urbana desdibujada de materia onírica que bien pudiera ser una ciudad-mundo. Permitirme la cita a Emanuel Wallenstein. En fin, más allá de su geolocalización concreta, el sueño transcurre en una extraña y misteriosa noche de tormentas eléctricas y donde se producen miles y miles de descargas. En apariencia, este es el sueño que tuve, en apariencia, en fin, yo soñé una noche que caían tantos rayos sobre los edificios de Madrid Destino que todos se destruían. En apariencia son rayos que tienen una potencia desproporcionada, hasta aquí el sueño es real. Y además, extrañamente, una orientación concreta. Caen sobre las bibliotecas, los archivos, los museos y centros de arte, arrasándolos hasta no dejar ladrillo sobre ladrillo. El caos, el desorden y sobre todo el desconcierto se instalan en la ciudad, porque ten en cuenta que esta pequeña charla está dirigida, digamos, a un grupo de gabinetes de investigación que están trabajando sobre la mediación cultural, la mediación artística, la educación artística como valor y como potencia para construir, digamos, un poco una comunidad educada, en fin, relevante y crítica, ¿no? El caos, el desorden y sobre todo el desconcierto se instalan en la ciudad porque a primera vista prácticamente todos los bienes patrimoniales son destruidos. Nadie entiende lo que está ocurriendo y tampoco nadie se explica la razón por la que con tanta saña y exacta precisión se ataca precisamente y específicamente a los edificios más emblemáticos y reconocibles de la ciudad. Pasadas las primeras horas de confusión, se produce un inesperado y sorprendente giro en los acontecimientos. La gente primero, mucho antes y bastante más tarde, los expertos del gobierno municipal, descubren que todo aquel aparato eléctrico, a primera vista destructivo, en realidad es una sofisticadísima máquina de complejos dispositivos teletransportadores. Realmente lo que han hecho es mover de lugar aquella ingente riqueza patrimonial. De forma paulatina, los salones, los pasillos, las habitaciones de las casas de los habitantes de toda la ciudad y sus alrededores, incluidos, por supuesto, los barrios del extrarradio a los que nadie hace caso y los pueblos de alrededor a los que nadie llega, empiezan a llenarse de antiguos legajos y libros, pinturas, esculturas y toda la variedad posible de objetos artísticos. Aturdidos por aquella extraña contingencia, las ciudadanas y los ciudadanos se encuentran... He puesto ciudadanos con arroba y estas cosas. Por cierto, una anécdota que voy a contar, la última mesa redonda que estuve en la Casa Invisible de Málaga, que reproducía, en fin, volví a hacer una mesa redonda que hicimos hace 9 años, al comienzo de la reivindicación de que la Casa Invisible pasara a formar parte del patrimonio público de la ciudad de Málaga. Estábamos todos tíos, mayores además, casi todos. Entonces, decidí que a partir de ahora cualquier organización que convocara una mesa redonda donde solo había hombres me iba a negar a asistir, hasta que me he dado cuenta que estaba Ingrid aquí, que por lo menos hace de moderadora, pero la próxima vez prometo que ya no vengo. Porque, en fin, aturdidos por aquella... Por cierto, bueno, en fin, esto es otro... Aturdidos por aquella extraña contingencia, los ciudadanos se encuentran rodeados de Bonars, Munch, Kandinsky, estos son los que hay ahora en la Milla de Oro de Madrid, en fin, distribuidos entre otros el Kandinsky en centro-centro de Madrid, el Munch en Thyssen y Bonnard en la Mafre. Primeras ediciones de libros publicados en los últimos siglos, antiguas cerámicas reales y piezas de todo tipo del amplio repertorio artístico que formaban parte de los valiosísimos tesoros de las instituciones. La situación pudo haber generado un auténtico caos en la vida de la ciudad. Sin embargo, los habitantes, desde el primer momento, respondieron con absoluta dignidad, seguramente sobrecogidos y asumiendo su responsabilidad por el compromiso que suponía en sus vidas ordinarias sentirse
capaces de cuidar de aquellos bienes preciados. Durante algún tiempo, más allá de algún incidente y algún robo que fueron debidamente atajados por la policía local, las obras de arte fueron custodiadas debidamente. Los cualquiera, permitirme la cita a Rancière, no debería hacerlo porque este sí que, Wallenstein podía quedar bien, pero Rancière queda un poco pedante, la gente tuvo que confiar en los demás para que nadie pudiera señalar al otro como responsable de deterioro de aquella riqueza de todos. Y todos empezaron a pensar que cualquiera era capaz de poder cuidar del patrimonio de todos. A pesar de que la vida transcurría con cierta normalidad, el gobierno de la ciudad tuvo que poner en marcha una serie de medidas para que más adelante aquella situación no se descontrolara y la normalidad no terminara transformándose en un caos. La alcaldesa, porque era alcaldesa, propuso un conjunto de medidas que tras un breve pero intenso proceso transparente de participación ciudadana fueron aprobados en referéndum por una mayoría indiscutible. Perdonadme un poquito también la ironía. Primera, lanzar una alerta general de nivel 0, como ahora estamos en el 4 o en el 5, pues lanzar una alerta general de nivel 0 con un plan de comunicación especial denominado La ciudad es una escuela. Segunda, nombrar a las niñas, en ese orden, y después a los niños y adolescentes custodios municipales de los bienes artísticos comunales. El orden de la ciudad pasaba a ser responsabilidad de los más pequeños y cada persona adulta tenía que ser la garante, gerente, de lo que le pasara a su vecino o del que estuviera a su lado. La policía prácticamente desaparece de las calles porque se produce una movilización general de los cuidados y de la vida civil. Tercera, declarar el maltrato a la infancia como el mayor delito penal. Por tanto, cualquier agresión o maltrato contra alguno de ellos sería causa de enjuiciamiento y posterior internamiento, eso sí, en centros de reeducación social modelo con pleno derecho a una digna rehabilitación. Cuarta, crear un plan especial de educación artística para todos durante los cursos escolares ordinarios, disminuyendo, por tanto, el número de horas lectivas del resto de las asignaturas curriculares impuestas por el Gobierno. También impartir una serie de másters de duración variable para padres y madres voluntarios con el fin de cualificar también sus saberes y mejorar su capacidad de mediación con la enorme responsabilidad asumida por sus hijos. Quinta, declarar la obligación de que todas las obras de arte deban ser accesibles para todo el mundo. Por tanto, las casas también son visitables en horarios adaptados a las necesidades de cada familia o unidad de convivencia responsable de las obras de arte. Es decir, los hogares de unos debieran estar abiertos a los otros con el fin de permitir la libre circulación y voluntaria de todas las personas. Las criaturas de la casa serían los guías y custodios de aquel museo de las ciudades. Se aplica un código ético de utilización del espacio público y privado que a la vez garantice también el derecho a la intimidad. Bueno. Sexta, abolir el derecho a la propiedad privada. Las obras de arte dejan de tener valor de cambio y su sentido estético y valor simbólico recupera su primigenio significado de uso social. Muchos coleccionistas privados, decepcionados por la depreciación radical de su patrimonio personal, porque cualquiera podía disfrutar también de sus hasta ahora, entonces, única y exclusivamente bienes particulares, abandonan sus obras de arte. También es cierto que empezaban a ser ya un estorbo. Séptima, se suprime la moneda y se habilita una nueva unidad de cuenta basada en el trueque, el intercambio de pericias regulado por un banco del tiempo y los valores humanos. Nadie podía comprar o vender con dinero, porque las necesidades básicas quedan plenamente cubiertas con una generosa renta comunitaria generada por las plusvalías del trabajo voluntario que hasta esa fecha había sido capitalizado por los grandes propietarios, dueños de las grandes colecciones, a través de la precarización del trabajo y los salarios miseria. Y así todos los habitantes de aquella ciudad fueron felices y comieron perdices. Bueno, detrás de esta broma hay cosas que tienen cierta sustancia y que tienen que ver, digamos, un poco con muchas cuestiones sobre qué es el patrimonio y, en fin, es un gesto radical, poético nada más. Muchas gracias, Santi. Ay, hola. Hola, hola. Hola. Bueno. No. Hola, hola. Ahora, uy, perdón. Nos queda un cuarto de hora para hablar. Cuando... Micro, Santi. Vale. Está ese texto también, pero que es la versión seria de esta ficción.
Cuando decías que en la hipótesis esta catastrofista pensaba, ostras, ¿qué pasará con las obras? Pero no con las obras entendidas como fetiches a manos de unos cuantos o pretexto para una cierta especulación sobre el valor de la obra de arte, sino como relatos que nos cuentan nuestro pasado, como testimonios del expolio, de la miseria, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final, un poco en la línea de John Berger, que relee la historia del arte como una historia de lucha de clases, y esto nos lo enseñan las imágenes. Y aquí los museos tienen un poco este papel importante de como mínimo de preservar de dónde venimos y cuáles son los relatos de las clases dominantes en cada época, ¿no? Pues desde la Iglesia, pasando por la nobleza, la nueva clase burguesa siglo XV, a los empresarios y a capitalistas a finales del XIX. Curiosamente también hay otra anécdota que quiero contar, y esta también es verdad que me ha ocurrido hace poco. Ciertamente cuando hablo de un poco de esta utopía absolutamente, en fin, fuera de lugar, detrás, digamos, un poco del relato aparecen todas las claves, digamos, un poco del aura, de la propiedad, del Estado como propietario, o el Estado como custodio, el Estado como distribuidor, o el Estado como dominador, como Leviatán, etcétera. Hay un montón de cuestiones que están detrás de ese relato. Pero claro, desde el punto de vista, digamos, un poco de la lucha de clases que dice Berger, y decimos otros muchos, al final lo que está detrás, digamos, de la potencia que los museos provocan y proponen a la sociedad es la capacidad de que toda la fuerza simbólica que tiene, digamos, la capacidad transformadora que tiene una pieza simbólicamente que te hace ser de otra forma, que te permite ser de otra manera, en algún lugar tiene que estar. Esa es la importancia que tiene el arte. Es absolutamente imposible. Para mí ha sido imposible vivir sin el arte y sin la creación, porque es parte constitutiva de mi cuerpo. Es decir, forma parte yo me encarno cuando me hago otra persona, cuando de repente descubro, veo, conozco, sé, más, en fin, tal. Pero curiosamente me ha pasado una anécdota muy divertida también hace poco, que tiene que ver con el Senecio de Paul Klee, que lo tengo aquí desde hace unas semanas, aquí en el ordenador, ¿no? Hablando, digamos, un poco de la potencia de la imagen, no tanto del valor del objeto, sino de la capacidad simbólica que tienen las imágenes para transformar a una persona, para llevarte a otro lugar, para ponerte en otro sitio, para descubrir nuevas narratividades, construir nuevas subjetividades, digamos. Eso es un poco la potencia del arte para mí. Curiosamente, esta imagen, cuando yo tuve mi cuarto propio, un pequeño homenaje a Virginia Woolf también, cuando yo tenía 13 o 14 años, mis padres me pusieron un cuarto propio, ¿no? Nosotros pasamos de tener una casa pobre a una casa más o menos digna, y allí tenía yo mi cuarto propio. Cuando compraron aquel cuadro, aquella casa, aquel cuarto llevaba una imagen que era un mapa mundi de Juan de la Cosa. Yo me dormía viendo el mapa mundi de Juan de la Cosa. Probablemente mi manera de entender el mundo, yo siempre se la reconozco. Es decir, seguramente me dormía en sueños y veía el mapa mundi de Juan de la Cosa. Para mí el mundo no era mi pueblo ni era mi pequeña nación, sino probablemente el mundo, ¿no? Pero curiosamente, 2 años después, mi primer póster, yo estudié en un colegio un poco pijo, y entonces nos llevaron de viaje de estudios a Venecia, y me compré en la Fundación Peggy Guggenheim un póster del Senecio de Paul Klee. Y al lado del mundo de Juan de la Cosa estuve durante bastante tiempo, hasta que me fui de casa a estudiar a los 19 años el Senecio de Paul Klee. Bueno, esas dos imágenes han estado en mi cuerpo, en mi vida totalmente. Y hace unos meses estuvo el Senecio en la exposición que ha hecho Manolo de la colección de Basilea, estaba el Senecio. Yo no lo había visto nunca, Y fui corriendo, dije, joder, mi cuadro, fui a verlo, ¿no? O sea, atravesé las salas, me pasé por delante de todos los demás cuadros que me importaban un bledo, que eran tan importantes como el Senecio, pero para mí el significante era el Senecio. Y cuando llegué y lo vi y dije, joder, ¿esto es todo? O sea, mi póster era mucho más importante. Vamos, muchísimo más importante. O sea, sin ninguna duda. O sea, que al final dices, bueno, oye, un póster. Pero ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que está la imagen? ¿Qué significa? ¿Cómo esa imagen entra en tu cuerpo? ¿Cómo te constituye? ¿Te transforma? ¿Te modifica? ¿Te hace colocarte en otro lugar? Claro, entonces,
creo que los museos tienen esa obligación de hacer que las imágenes circulen, que se muevan, que se movilicen, en fin, esta anécdota que también esta es verdad, vamos. Que por cierto, ni el mapa de Juan de la Cosa ni en algún cambio de casa se destruyeron. Y antes de pasar... Las tecnologías me ha permitido... Sí. Sí, suerte a las reproducciones, al que conservan este valor simbólico y bueno, vuelven la obra accesible a la gente. Antes de pasar la palabra al público, como sois dos, como estáis en las grandes capitales, Madrid, Barcelona, compartimos un mismo problema, quizá más acentuado en Barcelona, que es el tema del cómo se relaciona el turismo con las instituciones culturales. Sí, es un tema pesado, es Hércules, pero es un tema importante a debatir. Postman decía que cuando una sociedad se convierte en un público, entonces la muerte de la cultura está asegurada. Entonces, ¿cómo lidiar, dialogar entre esta más abstracta de la que hablábamos antes, que es la del turismo, ¿no? Que es un recuento, que son las cifras que se discuten en los despachos? En la película de Weissman se ve claramente, ¿no?, cuáles son estas nuevas problemáticas de cifras, cantidades, usuarios, taquilla, etcétera, y esta responsabilidad que tenéis como instituciones culturales de la ciudad del retorno social, aunque ya lo habéis explicado un poco, sobre todo tú con las actividades ha quedado un poco claro, pero cómo os dirigís a la comunidad local, cómo gestionar todo esto. Aquí hay tantas cosas que decir, muchas de las que ha dicho Santi yo las comparto, desde la ficción, desde la realidad, desde la trinchera, desde donde quieras, y además me he divertido mucho. En casa de mis padres había un póster del Senecio en el pasillo. Pero lo que pasa es que no se llamaba el Senecio, se llamaba El Calvo, pero los hermanos lo llamaban así. Pero hay una cosa que ha salido que me interesa y que tiene que ver con lo que tú has dicho. Al final es un tema desde mi punto de vista, yo no tengo ninguna duda de la potencia y del sentido de lo artístico para cambiar. Y creo que una sociedad sin el arte es una sociedad que no está empoderada. Para mí el espacio de mayor libertad ahora, que todo está regulado, es el museo. O debería ser el museo. La plaza pública, el lugar de discusión, el lugar con menos regulación. Ahora no hablo de las normas, sino de libertad, de expresión, de capacidad de decir lo que haga falta con lo que haga falta, es el museo. Debería ser el museo. Pero a la relación del turismo que tú has dicho, el otro día era Frank Galeu, que es un artista justamente que además es local, decía, imaginaros por un segundo una sociedad compulsivamente usuaria de la cultura. Es decir, uno de los problemas que tenemos es que el referente y nuestros nunca suficientemente bien ponderados gobernantes, la referencia siempre es qué puedo inventar, qué puedo hacer que me atraiga un mogollón de gente de fuera. Yo siempre digo, ¿qué pasaría si el modelo fuera, vamos a hacer que nuestra sociedad sea compulsivamente, como queráis llamarle, usuaria, consumidora, participante, creadora, usuaria, dominante, lo que quieras? Es decir, porque es que el modelo está equivocado. Es decir, porque deberíamos tener esto. Porque al final lo importante para un museo es el vínculo, y el vínculo se establece con quien tienes cerca, que puede ser barcelonín o puede ser esquimal. Al final, la realidad que nosotros tenemos alrededor de los museos es afortunadamente variada y compleja. Y en esta es una ciudad que se hablan 70 y pico idiomas, por tanto, y comunidades hay de todo tipo. Entonces, justamente, esta es una de las trampas. No, ni fobia al turismo, que es aquella fobia tampoco completamente absurda, ni desde luego el fin es ese. Esta es una discusión, y en Barcelona yo creo que hemos caído en la trampa con los dos pies, porque lo local, ¿qué es lo local? Es mucho más complejo, ya no hablaré de la parte virtual. Los grandes museos enciclopédicos del mundo, coger el que queráis, el Metropolitan tiene 6 millones de visitantes, pero tiene 45 millones en la red. Usuarios largos, que trabajan, que discuten, que juegan, que compran, pero justamente... ¿Estas 70 lenguas quedan reflejadas a la hora de hacer las 70 nada, lenguas? No, para nada. Además, el museo no tiene ni capacidad, o al menos de momento no tiene instrumentos para reflejarlo. Pero por esto digo que habría que girar un poco. Es decir, cuando Santi hace esta ficción y dice que hay un señor que se levanta una mañana y tiene un Rubens en el comedor, bueno, no está mal. Ya me gusta la idea. La cuestión es que uno puede pasearse por el Rubens y hablar de lo que le dé la gana. Y afortunadamente tenemos ahora un tejido, ya no creativo, sino social, que ya no sale del arte, como decía yo, sino que, bueno, digamos, tiene capacidad absoluta para generar intereses propios y desde estos intereses aproximarse a las cosas de otra manera, ¿no? Yo creo que el museo acabará siendo un gran conector.
Solo conector, ni siquiera mediador. Porque lo que pasa es que tiene que tener esa capacidad de provocar ese espacio y ganarse ese espacio, insisto, de legitimidad y de espacio público. Yo lanzo un debate aquí que alguna gente en la casa ha lanzado algunas veces. ¿Por qué las bibliotecas son gratuitas y los museos no? Bueno, ¿por qué? Ya no digo si estoy a favor o en contra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no son gratis los museos? O sea, ¿son equipamientos públicos o no lo son? Entonces, no digo que la cultura no cueste, ni haya que pagarla. Digo que, ¿por qué? ¿Por qué entrar en el MENAC cuesta lo que cuesta y a los pies del MENAC hay una entidad bancaria que puede ser gratis? ¿O por qué una casa de seguros se instala en Barcelona y se gasta una millonada en asegurar un Van Gogh y un Gauguin y los pone uno al lado del otro? Y tenemos una cola delante, tenemos que atacar el tema un poco de raíz, yo creo, Entonces, y lo digo desde dentro y con toda la crítica hacia adentro, pero el modelo que tenemos debería cuestionarse justamente qué le estamos proponiendo a la sociedad y luego qué hemos hecho, porque ahora tenemos un problema de legitimidad. Yo no sé, de 5 o 6 años para abajo quizás podemos empezar a trabajar, pero luego hay unas generaciones. No sé quién decía que hicimos muy rápido, esta mañana alguien decía, el país tuvo que muy rápido ponerse al día en lo cultural como pudo. Nadie miró para atrás. Entonces se construyó un sistema cultural sin mirar si venía alguien. Y cuando ya habíamos llegado a no sé dónde, y museos y todo, miramos y no había nadie. Pues estaban lejísimos. ¿Quién nos ha seguido? O sea, ¿quién nos ha seguido? ¿Quién nos ha seguido? O sea, aquí está Lluís, yo tengo muy buena relación. El otro día hay un estudio magnífico de pueblos que hace CaixaForum. En CaixaForum van 800.000 personas al año. Hicieron un estudio y dijeron, a ver cuántas veces repiten, y les salió como 4. Dijeron, no, esto no puede ser, lo voy a volver a hacer. Volvió a salir 4. Bueno, son 200.000 que van 4 veces al año. El Museo Nacional, que es raramente el museo que tiene más tanto por ciento local de los museos. Yo en el Picasso tenía un 10% de gente local. Y nos costó un congo. Les tuvimos que hacer una puerta por un lateral y meterlos cuando los turistas no miraban. O sea, una cosa terrible. Pero en el MENAC, que hay casi un 50% de locales, estamos hablando de 800.000 visitantes, estos son 400.000 en un museo nacional. ¿Qué tanto por ciento de incidencia social representa? Es nada, es una miseria, es una miseria. Es una miseria. Es verdad que faltan recursos, es una broma el presupuesto de cultura en este país, al menos en Cataluña, es el 0,7 del presupuesto. Entonces, esto también que se lo hagan mirar. Pero, porque hablan de la cultura todo el día, inauguran, hacen fotografías y luego es miserable, es absolutamente miserable. Pero tenemos un problema, yo creo, de modelo de base. Y yo creo que sí que pasa por desde luego, democratizar las instituciones, hacer el arte accesible, esto, pero alguna cosa más, es decir, que no es convertirlo en banal, que no es banalizarlo, que es pensar si el modelo sirve para una sociedad que ya es compleja, que ya es multinacional y multilingüística y multigénero y ¿no? Y en los museos seguimos hablando de público adulto, de no sé qué, familiar. ¿Qué es una familia? Un señor con una tortuga es familia también, ¿no? O ya no es familia, ¿cómo va? ¿No? Los estudiantes, la normativa de estudiantes para descuentos aún es aquí menors de 26 de la Comunitat Europea. O sea, el chino queda fuera. Tú sales fuera y claro, fuera hay de todo, ¿no? Entonces, es que el cambio es muy profundo, e insisto, no es que diga que el cambio se tiene que hacer desde arriba, pero necesitamos un órgano de gobierno transparente, igual de auditado, público, no estoy hablando de cederla, pero profesionalizado. Yo por esto cuando hablamos de gestión ciudadana digo, los ciudadanos dentro seguro. Ahora, el que esté allí no puede ser un director de empresa porque no sirve, yo creo que no sirve ni un político, que llega a mi mesa un minuto antes y cuando se levanta va a otra, y luego a otra y a otra y a otra. Y yo llevo 5 años preparando los papeles, no sirve para nada, ¿no? Entonces, hay una discusión, que la discusión debe ser muy radical. Y luego, quizás sí que es step by step, pero yo creo que la clave, perdona, es esta. ¿Por qué el objetivo es el turismo? Es una tontería. O sea, yo lo encuentro absolutamente tonto. Vale, como nos quedan 5 minutos, me gustaría que respondieras a la misma pregunta també cuando quieras. Y si algú té alguna pregunta també... No, Santi Araso, ¿qué harás con Madrid Destino? ¿No? Que esta sociedad anónima tan gigante, ¿cómo reblandecerla, hacerla accesible? Y luego también el tema de las clases en el museo, yo me lo apunto ya. Sí, pero es maravilloso, como cosa positiva. Bueno, yo le llamo Madrid Desatino, más que Destino, le llamo Desatino. A ver, curioso, es muy curioso porque primero, en fin, como yo soy, en fin, muy de la gramática, yo, bueno, en fin, muy del lenguaje,
y como creo fervientemente en la gramática del contacto, no creo en la originalidad ni nada de esto, o sea, yo creo que somos todos, en fin, recopiadores, digamos, un poco de los demás. Curiosamente, el nombre de Madrid Destino no es en vano. Es decir, es, como dice Pepe, el objetivo de Madrid Destino es Madrid como destino. Es decir, todos los 800.000 metros cuadrados que tengo, que ya no sé cuántos son, antes he dicho 500, ahora he dicho 800, pero da igual, es para que la gente venga. De repente, ¿dónde están los ciudadanos? ¿Dónde están los ciudadanos de Madrid? Bueno, si de paso van, si son ese 10%, si van, pues bienvenidos sean. Pero a los políticos que han pensado esa empresa les importa un bledo los madrileños. Literalmente un bledo. O sea, solo les interesa capitalizar la experiencia de una ciudad que tiene que atraer a masas generalmente anodinas. Bueno, yo hace mucho tiempo que no hago turismo porque, bueno, todo el mundo es turista de alguna manera. En fin, solo voy a los lugares donde la vida me lleva. Si tengo que ir a una conferencia no sé dónde voy, pero no voy a una agencia de viajes y digo, me voy a las Seychelles, ¿no? O sea, bueno, si alguien me llama a las Seychelles para una conferencia iré, pero quiero decir, no. Pero cuando se piensa, es decir, detrás de todo esto hay mucha ideología, y una ideología además que tiene que ver con entender la cultura como una marca, como un marketing. Nosotros nos gastamos 500.000 euros en pancartas colgadas de las farolas. Es decir, tú atraviesas la Gran Vía, ahora está la exposición de Kandinsky en Centro-Centro, atraviesas la Gran Vía y te puedes pasar 4 minutos en coche viendo banderolas de Kandinsky. Kandinsky. O sea, y bueno, pues con 2 valdrán, ¿no? No, 60 seguidas. Y luego detrás las de Munch, otras 80. Y está todo el centro de Madrid lleno de banderolas. Y dices, bueno, pero si mi suegro, que ha venido a verme el fin de semana, ha entrado, que es analógico, ha entrado en la página web porque sabe, y ya sabe todas las obras de teatro que hay, sabe que está el Rey León, sabe que está Cabaret, sabe que está tal, y lo sabe todo, y sabe las exposiciones que hay. Pero ¿para qué están todas esas pancartas ahí? Ese es el objetivo, es crear un imaginario visual que no tiene nada que ver con la vida de los ciudadanos. A ver, los turistas son ciudadanos, desplazados, evidentemente, pero no los ciudadanos. Bueno, por supuesto, no se ve una pancarta en el barrio de Usera ni queriendo. O sea, vamos, ni queriendo. O sea, vamos, eso es inadmisible. Entonces, claro, todo está pensado intencionadamente para revertir la cultura a un elemento más de la cadena de la economía que David Harvey dice de acumulación y de competitividad. Es decir, convertir todo en valor de cambio, convertir todo en economía empresarial, convertir todo en negocio. Por eso se llama cultura, turismo y negocio. Es que las palabras lo dicen todo, absolutamente todo. Entonces, claro, darle la vuelta a esto, pues de momento con la ficción. Y luego, pues ya veremos, estoy en ello. Antes de que acaben conmigo, que puede ser. Si teniu 2 preguntes, així les ajuntem. ¿No? ¿Tú, Rafa, tienes una pregunta? Bueno, solo un par de comentarios. Lo del museo público como espacio público, yo lo veo más como centro comercial. Sitios limpios, seguridad, taquilla, comprar. Entonces, bueno, o sea, hablar a estas alturas de espacio público en el museo. Y luego lo de el Kandinsky en Paseo Prado, tampoco eso tiene una ideología muy clara, pero pensar que las colecciones de los museos no la tiene igual es como un poco inocente, ese clic, claro. No, entonces, de repente saltamos de un lado al otro, cuando viene de fuera cuestionamos, luego dentro, el propio museo pues tiene toda la misma lógica. Sí. Yo hablo mucho de la gente y estas cosas, en fin, pero la verdad es que a mí la gente me preocupa mucho, porque este fin de semana con la cosa esta del Día de Acción de Gracias, bueno, si veáis cómo estaba la Gran Vía, que pasé por casualidad, digo, bueno, es que, en fin, algo falla. Pero claro, precisamente lo que falla es que hemos convertido a los ciudadanos en solo, única y exclusivamente consumidores. Es decir, nadie quiere que la educación sea una potencia crítica, más que una herramienta pragmática de pensar a los ciudadanos como personas que después van a ser productores
y consumidores. Nadie piensa en hacer prácticas de pedagogía crítica expandidas y extendidas en los barrios. Es decir, hay una estrategia clarísima de reducir a las personas a puras... Perdona, Santi, para pasar la palabra a los ciudadanos para que no sean meras cifras o meros espectadores, vamos a recoger dos preguntas, una aquí en Lluís, una aquí en Rafa. Sí, un tema sobre la gobernanza que comentaba Pepe. Creo que es muy importante, me parece un tema muy interesante porque las instituciones culturales públicas, su gobernanza depende de quién las financia. Y la mayoría de instituciones públicas no sé ya si son públicas, porque hay una parte muy importante de dinero privado. Por lo tanto, los objetivos de las instituciones públicas creo que han dejado de ser los ciudadanos para responder a quien paga mana, ¿no? Dígame aquí. Segundo tema, sobre la gestión comunitaria. Creo que deberíamos dejar de hablar de la gestión comunitaria. Creo que tú lo comentabas antes, ¿no? Si realmente creemos que la gestión comunitaria es un tema interesante, deberíamos dejar de hablar de él. Porque cada vez que hablamos de él, como la palabra sí que tiene mucha importancia, parece que nos apropiamos de la gestión comunitaria y parece que desde lo público o desde las instituciones pudiéramos hacer gestión comunitaria. Para que haya gestión comunitaria deberíamos marcharnos todos, ¿no? Los gestores públicos deberían desaparecer de las instituciones y deberíamos entrar en esta cosa que comentaba Santi, ¿no? De que sean los ciudadanos los que se apropien de las cosas y sean ellos quienes realmente decidan, o seamos nosotros quienes decidamos qué hacer con ello. Y la pregunta, en línea de esto, sería, ¿y si dejáramos de hablar de los públicos? Porque siempre estamos hablando de públicos, ¿no? Y deberíamos poner en el centro a la ciudadanía. Yo creo que si dejáramos de hablar de públicos y no nombráramos nunca a los públicos, hiciéramos el ejercicio de ponerle otro nombre a la gente con la que trabajamos, a lo mejor le quitaríamos toda esa parte mercantil, ¿no? Nos hemos cargado de un vocabulario que, como tú decías, todos somos consumidores, pero es que no dejamos de tratar a la gente como consumidores y nosotros no dejamos de pensar como generadores de productos que necesitamos un público o un consumidor que nos compre aquello que estamos haciendo. Y yo creo que la cultura no tiene nada que ver con todo esto. Un moment, antes de les respostes, que me corten, me dicen que no hi ha més preguntes, però quina és la teva pregunta? A veure si podem incorporar-la. Ui, és llarga. No, pero es una gran reflexión. Bueno. No os preocupe. No, me hacía pensar, Santiago, eso es lo mismo, decía Agustín García Calvo, el arte se consume como publicidad. Y a partir de ahí los museos tienen mucho trabajo si no quieren hacer esto, que me consta que no lo quieren. Esto es un ejemplo. En cuestión de gestión comunitaria, yo ayer lo decía, intenté explicar que todos los que estamos aquí somos empresas privadas, donde la mayoría o no trabajamos y se nos cogen unos dineros nuestros para construir una administración pública, para resumirlo. Y eso es gestión comunitaria a partir de entonces. Esa es la primera gestión comunitaria y a partir de ahí hay gestión comunitaria y si no, podemos ir a Llinars del Vallès, a Caldes de Montbui, a Manlleu, coger a concejales desgraciados, represaliados, que nadie se va a acordar de ellos y que no son unos héroes porque lo han decidido, pero ya están haciendo gestión comunitaria. Hay que lo hace fatal, hay que roban, hay que no roban y hay que lo hacen mejor que otros y los ciudadanos debemos elegir sin dejarles durante los 4 años solos y tranquilos. Y en cuanto a la gobernanza, que es con Pepe tiene mucha razón en muchas cosas, la gran imagen de Cataluña es que su gobierno, nuestro gobierno, tiene un museo nacional que no es suyo, que lo tiene compartido con el Ayuntamiento de Barcelona, con el Estado. O sea, la primera paradoja es, ¿por qué no es tuyo todo? ¿Por qué no lo pagas todo? Y esta pregunta la he hecho desde dentro del Gobierno y me han mirado diciendo, ves a ver un ministerio para que todo, en fin. Esta es solo una imagen que resumen todo lo que hay que por hacer. Yo simplemente que la gestión comunitaria no se resume en poner dinero, sino en decidir qué se hace con él. Bueno. Como es imposible contestar a todo. Yo estoy del todo de acuerdo. Curiosamente, lo que pasa es que tiene mucha razón Lluís,
Es decir, yo ya nunca distingo casi público y privado, hablo más de común, lo común. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, desde luego, todo el dinero que gastamos en la parte, digamos, aparentemente privada de empresa representa nada en el museo, nada, es nada, ojalá, pero es un país donde no hay incentivos y por lo tanto se recibe muy poco dinero de este. En cambio, el museo ingresa y ese dinero es de ciudadanos. Ahora es tan divertido como que el museo, conforme las administraciones nos van cariñosamente abandonando, el tanto por ciento de autofinanciación va creciendo. Es como un prestigio que hacemos sin hacer nada. Sale dinero por la ventana y solo que ganemos el mismo parece que somos mejores. Yo estoy muy de acuerdo con él. Aquí lo que hay un problema también es, por esto digo, de fondo de base. Es decir, ¿en qué país un museo nacional no se asume como parte de la estructura del país? Es decir, que es una discusión absurda. Nosotros estamos peleándonos con no sé quién, no sé cuántos, por unas migajas, y al lado tenemos otro museo nacional. Yo digo porque estos tienen unas misiones más allá de un espacio que programa. Es una cosa más compleja. Es que ninguna ratio, no la hemos encontrado en ninguna parte, incluso Lluís en Bucarest, pero tampoco. Es decir, aquí hay un problema muy de fondo de que esta exigencia no está en la calle. Y esto es culpa nuestra, no tengo ninguna duda. Pero la calle, la gente, no los públicos, la gente debiera exigir por nosotros. Esto lo dice siempre Miguel Fugaza y tiene razón. El día que la gente pida el dinero para los museos, ¿por qué no lo pide? Porque los museos lo hemos hecho muy mal. Y entre otras cosas lo hemos hecho muy mal porque hemos decidido muy en solitario. Yo no estoy de acuerdo con Jordi. Ahora, sí que, sin hablar de gestión comunitaria, pasan ahora muchas cosas en el museo, muchas. Yo por esto cuando hablaba de espacio público decía en el sentido un espacio que los ciudadanos usan como quieren, en parte. Pasan muchas que el museo no las decide. Yo esto sí que lo puedo, y es una lista muy larga de cosas que pasan donde el museo afortunadamente no interviene. Lo que es verdad es que regula un horario, pero por ejemplo, este es el único museo que es gratis los sábados. Todos los sábados es gratis, que es el día que más recaudábamos. Y dijimos, pues los sábados gratis, no vamos a recaudar nada. Y los sábados hay 5.000 personas dentro. Esto tuvo todo el patronato en contra, no hace falta que os lo diga. Empezando por el presidente, todo el mundo, estáis sonados, lo que hay que hacer es recaudar. No, lo que hay que hacer es tener gente dentro. Y el sábado, si subes, hay 5.000 personas en la sala oval haciendo lo que les da la gana, merendando. No es que sea el paraíso. No, claro. No, evidente. No, ese día no lo pagamos. Por esto por esto yo hablo de museo gratuito. ¿Qué pasa? Que tú te paseas por Londres y dices, entro un momento en el British, es que es gratis. I la National és gratis. Claro.